Bendiciones, mis amados, en este precioso día que el Señor nos regala de vida. Hoy quiero que hagamos una oración para iniciar, para que el Señor te dé gracia, te dé sabiduría, abra tu mente, tu entendimiento para que entiendas los preceptos y la palabra de Dios que Él tiene hoy para ti y también para que nos dé sabiduría a nosotros para cada día enseñarte más y más la palabra de Dios. Señor, en este día te damos muchas gracias porque has sido bueno, porque tu misericordia ha sido de generación en generación. Padre, queremos agradecerte porque sé que hoy las personas que están observando, Señor amado, este tiempo, que están viendo este video, que tal vez lo estén escuchando, para que tú estés con cada uno de ellos, para que tú bendigas sus vidas, para que tú les prosperes y les des la sabiduría que necesitan y el entendimiento para comprender la palabra, Señor, que hoy se va a entregar y que esta sea luz para sus vidas, lámpara para su camino e ilumine, Señor amado, su mente y su entendimiento para que actúen y hagan las cosas conforme no a nuestra voluntad humana, sino a tu voluntad, oh Dios, conforme a lo que tú quieres y al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, oh Dios, y te pedimos también nos dé sabiduría para enseñar tu palabra y para compartirla a quienes la desean escuchar y quienes quieren cambiar de condición de vida, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero que hoy hablemos, y es nuestra lección 4, y es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Acerca de quién? De Jesús. Vamos a ver un poco quién es Jesús, qué hizo el Señor Jesús, a qué lo mandó el Padre, por qué el Señor Jesús, me permiten un momentico a subir un poquito de volumen. Entonces, ¿por qué el Padre envió al Señor Jesús? Dice, hace 2000 años atrás, apareció un hombre en el escenario de la historia, hace un poquito más de 2000 años. ¿Quién es él? Es Jesús, el Hijo de Dios. Él nació en el mundo y creció hasta su vida adulta. Exactamente como cualquier otra persona lo hizo. Su crecimiento, su educación fue como cualquier otro judío de su tiempo y de su momento. Pero este hombre era diferente a cualquier otro. Él era un hombre diferente a los demás. Desde su niñez fue diferente a los demás. Fue concebido por medio de una virgen y por medio del Espíritu Santo de Dios y fue traído al mundo. Era Dios hecho hombre, quien vino a la tierra en apariencia humana y fue el Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, el versículo 26 al 35? Nos dice de la siguiente manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre esta casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Bueno, vemos ahí cómo el Señor nos habla por medio de su palabra, ese nacimiento que iba a tener el Señor Jesús. ¿Cómo hizo el llamado? Dice una mujer santa, una mujer virtuosa, que en algún momento hablaremos también un poco acerca de quién era María, ya no en un discipulado, sino en un estudio que haremos
porque vamos a empezar a grabar también unos estudios a profundidad de los libros de la Biblia. ¿Qué es lo que queremos? Que tú te prepares, que tú entiendas toda la cantidad de material que el Señor nos dejó en su palabra para que nosotros vivamos una vida que le agrada al Padre. Entonces, aquí nos habla del nacimiento del Señor Jesús, cómo Dios escogió una mujer pura, santa, una mujer que no hubiera cometido pecado, porque realmente ella era humana, pero que se guardaba y se cuidaba para Dios, se cuidaba para que Dios en ella hiciera una obra maravillosa, y Dios vio esa actitud de su corazón hacia Dios, de que ella era una mujer entregada para Dios. Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 1 al 14, también nos habla un poco acerca de esto. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dimos un poquito de este versículo en la clase pasada. Dice: y este estaba en el principio con Dios. Y hablábamos que ese principio era el mismo principio que se habla ya en Génesis 1:1 en la creación. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Sí ven? Ahí nos habla de la creación. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, que él era la palabra, el logo. Cuando fue allá el Padre, Jehová de los ejércitos, y dijo: hágase, hágase, hágase. Y fue la luz, y fueron los animales, y fueron las plantas, y produjo todo por medio de la palabra. ¿Quién era la palabra? Cristo en ese momento. A lo suyo vino, Jesús en ese momento, que todavía no era ni Jesús ni era Cristo, era el verbo de Dios. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, los judíos. Vino a los judíos, a los israelitas, pero no le recibieron. ¿Pero qué pasó? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, gentiles, judíos, que son gentiles, los que no son judíos, todo el que no es judío es gentil, porque la palabra gentil significa que está apartado, separado de Dios, que nada tiene que ver con Dios. Santo significa que es apartado para Dios. Esa es la diferencia entre gentil y santo. El santo es el que es separado para Dios, para tener un propósito de Dios en su vida. El gentil es el que nada tiene que ver con Dios, el que no ha sido separado para Dios, eso es un gentil. Pero a esos gentiles, a esos judíos que le recibieron, a los que creyeron en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Entonces ahí vemos que ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, fue lleno de gracia, como el unigénito Hijo de Dios, porque es Hijo único de Dios. Entonces vemos aquí por medio de eso que Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, Yahvé, envió a su Hijo Yeshua, Jesús, para que muriera por nosotros en la cruz, para que Él hiciera un propósito que tenía en su vida. ¿Cuál fue el propósito entonces especial que Dios colocó en el Señor Jesús? Primero, su primer propósito, rescatar la humanidad del poder de Satanás. ¿Por qué? Porque acordémonos lo que veíamos en el capítulo pasado. El hombre perdió el dominio de lo que Dios le había entregado. Y al perder el dominio, ¿qué entró en el hombre? Entró pecado, entró muerte, entró destrucción.
Y por eso el mundo está como está. El mundo no está así porque Dios haya querido que el mundo esté así. El mundo hoy está como está porque nosotros, los seres humanos, le permitimos al enemigo que gobierne nuestras vidas y por eso pecamos. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Es decir, pueden haber personas muy buenas en la vida, con un corazón hermoso, maravilloso, que no le hacen el mal a nadie. Pero si no reconocen a Jesús como su Salvador, de nada les sirve hacer buenas obras, porque no es por obras que somos salvos. Dice que somos salvos solamente por medio de la sangre de Jesucristo. El propósito de Dios es rescatar la humanidad de las garras del enemigo, rescatar tu casa, rescatar tu familia. Que sean un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, una buena mamá, una buena esposa. Que seas alguien que aporte cosas muy buenas a la sociedad. Eso es lo que Dios anhela. ¿Y qué es lo bueno que Dios quiere que tú aportes? El amor de Dios que está en tu corazón y que va a estar a partir de hoy en tu corazón. Y lo vemos en Lucas, el capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. ¿Qué nos dice? Lucas 19, 10 nos dice de la siguiente manera. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿El Hijo del Hombre quién es? Jesucristo. ¿Y por qué le dice Hijo de Hombre y no Hijo de Dios? Porque Él vino como hombre, pero se convertiría en Hijo de Dios al morir en la cruz. Él ya era Hijo de Dios, pero en la cruz se iba a acentuar el ser Hijo de Dios. Allí era donde se iba a mostrar su divinidad en su máxima expresión. Era allí en la cruz. Entonces, por eso nos dice ahí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se perdió lamentablemente cuando el hombre pecó. Cuando nacimos en el vientre de nuestras madres y empezamos a crecer y empezamos a conocer la mentira, la murmuración, el orgullo, la arrogancia, el ego, los celos, las envidias, las contiendas, las peleas, las disensiones, las herejías, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, el robo y tantas cosas, más y más y más. Eso fue lo que el Señor vino a rescatar en nosotros, a sacar de tu vida, de tu corazón, de mi vida, todo lo que no es de Dios, todo lo que le hace daño a tu familia, a tu vida, a tu casa, a los tuyos. Eso es lo que Dios viene a sacar, viene a rescatar tú. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, también nos dice el Señor ahí. Colosenses 1, 13 dice así: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él te está rescatando de las tinieblas y te está trayendo para Él. Él quiere amarte, Él quiere que tú te dejes amar, Él espera que tú te dejes amar. Déjate amar por Dios, deja que Él empiece a enderezar tu paso, a enderezar tu camino. Deja a Dios y permítele que Él enderece tu camino. Segundo propósito, vino para dar su vida en rescate de nosotros. La máxima expresión de amor del Padre, Jehová de los ejércitos, estuvo en dar a su Hijo en la cruz. Siempre hacemos una pregunta y tal vez la vayan a escuchar constantemente en los discipulados y es: ¿tú darías tu hijo o lo que más amas, la persona que más amas? ¿Tú la darías para salvar la humanidad? Normalmente las personas nos dicen no. De un 100% de personas a las que les preguntamos, más o menos un 70-80% nos dicen no. Son muy pocas realmente las que dicen sí. Creo que es como el 90% de las personas. ¿Saben por qué? Porque uno no daría a su hijo o lo que más ama para salvar a otros. Que cada cual mire cómo se salva, esa es nuestra humanidad.
Pero el Padre, Jehová, dijo, yo doy mi hijo para que muera en la cruz, para que salve lo que se había perdido. Y ese fue el propósito. Mateo 20:28, esto lo encontramos ahí, donde dice que vino a rescatar, dio su vida en rescate por nosotros. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Dio su vida por todos sin excepción alguna. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, dar su vida por toda la humanidad sin excepción alguna. Solo que a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solo que a los que creen en Él los hace libres. Hay que acercarnos. Quiero poner un ejemplo acá. Tú tienes una enfermedad o conoces a alguien que tenga una enfermedad. Esa persona le empiezan unos síntomas, ¿verdad? Cuando le empiezan los síntomas, ¿qué es lo primero que hace la persona? Tiene que ir al médico. Y cuando la persona va al médico, el médico le manda unos exámenes para determinar qué es lo que tiene. El médico, por los síntomas, dice, puede ser esto, pero tiene que afirmar su diagnóstico por medio de unos exámenes. Entonces te manda a hacer unos exámenes. Y cuando te entregan esos resultados de los exámenes, el médico dice, sí, tú tienes esta y esta y esta enfermedad. Pero entonces te dicen, para que esa enfermedad no trascienda, para que se quite, si no es nada grave, el médico te manda unos medicamentos. Y así sea una enfermedad grave, siempre te van a mandar medicamentos para controlar, ¿verdad? Entonces el médico te manda unos medicamentos. ¿Y qué tienes que hacer con los medicamentos? Tienes que tomarlos para que ellos surtan el efecto. Y hay que tomarlos de la manera correcta, en la forma en que el médico los manda a tomar. Porque si no se toman de esa manera, no van a surtir el efecto que tienen que surtir y el cuerpo se vuelve inmune a los medicamentos. Lo mismo pasa con el Señor Jesús. Hay una enfermedad que el ser humano tiene que se llama pecado. Y Jesucristo es el médico. Así que por la enfermedad del pecado nosotros tenemos que ir a Jesucristo para que Jesucristo nos dé la medicina que se llama su sangre preciosa que derramó en la cruz. Pero esa sangre hay que tomarla en la dosis exacta. ¿Y cómo se toma la dosis exacta? Cuando yo reconozco ante Dios que soy pecador, que me equivoqué, cuando confieso mis pecados delante de Dios y cuando le digo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Al aceptar al Señor en mi corazón, ahí estoy tomando la medicina que es Jesucristo, la sangre de Cristo. Eso quiere hacer Dios en ti y en mí. Porque por eso nos dice ahí ese versículo 28, para dar su vida en rescate por nosotros. Tercer motivo, destruir las obras de Satanás en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Recuerda siempre tener tu Biblia a la mano porque nosotros todo lo hacemos muy bibliocéntrico y cristocéntrico. Primera de Juan 3:8 nos dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo. Escúchalo muy bien. El que practica el pecado es del diablo, no es un hijo de Dios como muchos creen. Quien practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, o sea, desde lo que veíamos también en la clase pasada, que se rebeló contra Dios. Desde ahí empezó el pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció entonces el Señor Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Las obras que el enemigo ha metido en tu vida para robarte la paz, el gozo, la tranquilidad. Cuarto propósito, para darnos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No es que yo muero y hasta aquí llegó todo. No, hay una vida más allá, hay una vida después de la muerte. Ese es el cuarto propósito. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, estábamos ahí cerquita, nos dice también de la siguiente manera: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así que no nos excusemos más. Hay que tener al Señor Jesús en el corazón para que tengamos vida. Por eso mucha gente se suicida, por eso mucha gente no encuentra en la vida sentido, por eso mucha gente se levanta y se acuesta como si nada, porque no hay en ellos la vida del Señor Jesús. Él quiere darte vida y una vida en plenitud, que tú te sientas contento, gozoso en la vida que vives en el Señor. Más adelante, con el tiempo, les contaré parte de mi testimonio de vida. Y muchas personas dicen, uy, usted le ha tocado pasar muchas cosas. ¿Cómo es que usted se ve feliz, alegre? ¿Por qué no se ve de pronto más envejecida? ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos a Cristo en el corazón, Él nos llena de amor, de gozo, Él nos rejuvenece, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza, porque en medio de las circunstancias difíciles que podamos pasar, sabemos que hay un Dios que todo lo puede y que con Él vamos a salir victoriosos y que sin importar las circunstancias, en Él hay poder. Y ese es el Cristo que te vengo a presentar hoy, el que te ofrece vida eterna, el que quiere destruir los pecados que hay en tu vida y el que quiere hacer de ti una persona nueva. Quinto motivo, para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Los cristianos nos llamamos hermanos porque nos consideramos familia. La idea es que dentro de la iglesia seamos familia. Dice la Biblia que los cristianos tenían todas las cosas en común en la iglesia primitiva y esto es algo que hay que rescatar dentro del pueblo de Dios. Hay que tener las cosas en común, que lo que a mi hermano le duele, a mí me duele, que yo miro hasta dónde yo puedo ayudarle y colaborarle a mi hermano para que él también salga, tal vez de una situación difícil, de una crisis, de algo que se esté presentando. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, nos dice lo siguiente. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que tengamos en cuenta mucho este versículo. A todos los que le recibieron. Si tú dices que eres un hijo de Dios, tienes que haber recibido al Señor Jesús en tu corazón. Si tú no le has recibido, no eres un hijo de Dios, eres creación de Dios. Y yo esto siempre lo recalco bastante, porque creación de Dios es cualquiera. Cualquiera es creación de Dios. Los animales son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que tener la capacidad de pensar y de entender el propósito de Dios en nuestra vida. Es por esto que este versículo nos dice que a todos los que le recibieron, hay que recibir al Señor Jesús para que seas un hijo de Dios. Veamos también Juan 3, 16 y 17, que está ahí cerca de donde estamos. Nos dice, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿A qué envió Dios, el Padre, a su Hijo? Para salvar la humanidad. Él no quiere condenarte, son tus acciones las que te condenan. La palabra de Dios en Deuteronomio 28, yo siempre lo recalco, nos habla de las bendiciones por obedecer. Entonces es lo mismo, que siempre pongo el ejemplo del Padre y los hijos, porque es que el ejemplo más cercano que nosotros podemos tener de nuestro Padre Dios es con nuestros propios hijos, los que somos padres. Tú no vas a quitarle una bendición a tu hijo. Si tú tienes un plato de almuerzo, sabes que ya son las 12:30, que es la hora de almorzar, tú no vas a dejar de darle de comer a tu hijo. Tú te sientas con él a comer. Tú le sirves el plato de almuerzo, porque es un derecho, es una potestad, porque es tu hijo. ¿Ves? Y eso mismo hace Dios. Nos da el poder, la potestad del derecho de sentarnos a su mesa, de deleitarnos de sus bendiciones, de poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de ser hijos de Dios, por medio de recibir a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Esto nos da ese derecho legal. Y como hijos, el derecho legal es que somos dueños de todas las posesiones que a Dios le pertenecen. Él nos hace herederos de su reino.
Eso es lo que nos dice el Señor. Sigamos. Juan 10:10 también está ahí cerca. En Juan 10:10 nos dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo dijo Jesucristo. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Vino para matar. Vamos a mirar estas tres. ¿Matar qué? Matarte los sueños, matarte las ilusiones, matarte la vida misma, quitártela. Para robarte también sueños, porque no a todos les mata los sueños, pero sí muchas veces se los roba. Para robarte la paz, la tranquilidad, para robarte el sueño, personas que a veces no pueden dormir tampoco en la noche. Para destruir. ¿Para destruir qué? Destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu casa. Por eso los divorcios, por eso las parejas que no se entienden, por eso la persona que ofende a la otra y la trata tan mal porque destruye su autoestima, su amor propio y la hace sentir como mosquito en leche, como dice mucha gente. Es que yo no valgo, yo no sirvo para nada porque se lo han gritado todo el tiempo. Jesucristo no es eso. Jesucristo vino a decirte que te ama, que tú vales, que eres una joya preciosa, que tú vales mucho para Él, hombre o mujer que me escuchas, o joven que me escuchas, o niño que me escuchas. Las situaciones difíciles que tú has pasado en la vida, no eres tú el culpable, no, es el enemigo que vino a destruirte, que quiere que tú te suicides, que tú te quites la vida, pero a ti te digo en este momento, en el nombre del Señor Jesús, hay vida en ti, hay vida, el Señor te ama, tú tienes un propósito en Dios. Conócele, permítele al Señor Jesús entrar a tu corazón para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente, para que hayas un motivo y un sentir de vivir. No tiene que ser motivo de vivir tu esposo, tu esposa, tus hijos. No, tu mayor motivo de vivir se llama Jesús de Nazaret. Porque las personas, al fin de cuentas, se van, pasan por la vida de uno. Algunos mueren, por muy bonitas que hayamos tenido las cosas, mueren. Pero Jesús no muere, permanece para siempre en tu corazón y Él te da vida en abundancia, Él te da fuerza y fortaleza para seguir adelante. Ese es Jesús de Nazaret, el que vengo a presentarte hoy, porque nuestro tema se llama Jesús. ¿Qué hizo también Jesús? Además de que vino a darnos la vida eterna, vino a darnos ese nuevo nacimiento en la familia de Dios. Juan 1:12 ya lo leímos. Primera de Juan 3:1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le reconoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, porque como hijos amados de Dios, le vemos como Él es. Acércate al trono de la gracia, acércate al Padre, recibe al Hijo en tu corazón. Recibe la gracia de Dios en tu vida. También dice que vino a rescatar o a volver a poner nuestra amistad de Dios con el Padre, a volver a unir esa amistad de Dios con nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere, unir nuestra amistad con el Padre. Eso es lo que Él quiere. Quiero que lo miremos ahí, en Primera de Juan, que también estamos ahí, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión significa unión. Eso significa comunión, una unión con el Padre, una unión con Jesucristo. Entonces, vino a que tú vuelvas a tener esa amistad que se rompió allá en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. El Padre quiere que tú vuelvas a tener esa relación de unión, la unión entre Padre e Hijo.
Eso es lo que el Padre quiere, que tú vuelvas a tener esa unión con el Padre, una relación bonita. Tal vez para ti es difícil ver la relación de padre. ¿Sabes por qué? Porque tal vez la relación de padre en muchos hogares ha estado rota. Pero Dios quiere que tú le veas como padre realmente que Él es. ¿Cuál sería un ejemplo verdadero de una relación de padre con un hijo? Un padre que se sienta, un padre que aconseja a su hijo, un padre que le habla amorosamente, pero que también tiene mano fuerte cuando tiene que corregir, y mano fuerte eso no significa golpe, no, mano fuerte significa que tiene una voz que en el momento en que tiene que corregir le sabe hablar a su hijo y hacerlo entender las cosas. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en tu vida. Ese amor de padre, esa relación de padre dentro de la familia de Dios y con el Padre. Ahora también Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios, porque por medio de ver y conocer al Señor Jesús conocemos al Padre. ¿Cómo conozco yo muchas veces a un hijo? Por medio de conocer los padres. Sin embargo, toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Porque conozco padres que son muy buenos padres, pero sus hijos son terribles. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y uno de pronto se sienta con ese hijo a preguntarle cómo fue la crianza y dice, no, mi papá fue bueno, me enseñó esto, me enseñó esto. Pero en algún momento algo pasó que se rompió esa imagen. Pero normalmente, y en Jesucristo, si lo vemos tal cual, Jesucristo es la imagen del Padre. El Padre nos amó, Jesucristo nos amó, y el Espíritu Santo se quedó para amarnos y enseñarnos el amor del Padre. En San Juan capítulo 14, y estamos viendo mucho Juan, porque es que Juan es el que nos habla del amor del Padre, fue el discípulo amado, conoció más que nadie lo que era el amor de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11 nos dice así: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. ¿Sí ven? En Jesucristo se ve el amor del Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que soy? Perdón que me perdí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre, yo en mi nombre, yo lo haré, todo. Pero todo no son las cosas malas, es en su voluntad, lo bueno. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Por eso, cuando nosotros hacemos nuestra oración, la pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Porque vamos al Padre, porque quien nos da respuestas es el Padre. Y es en el nombre de su Hijo Jesucristo que Él responde nuestras oraciones. Entonces, nos habla. Miren, ¿me quieren conocer? ¿Quieren conocer a mi Padre? Mírenme a mí, dice Jesucristo. Mírenme a mí. Porque yo soy el amor, porque yo vi mi vida. O sea, el Padre envió a su Hijo. Jesucristo dio su vida. Para que tú y yo tengamos libertad y le conozcamos. En Juan 1:18 también lo corroboramos. Allí nos dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está sentado en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por medio de quién entonces conocemos al Padre? Por medio del Señor Jesús. Acércate al Señor Jesús, recíbelo en tu corazón y conocerás la voluntad del Padre en tu vida. ¿Qué es lo que realmente el Padre quiere para ti, para tu familia, para los tuyos? También nos dice que Él nos mostró el amor de Dios. Jesucristo nos mostró el amor de Dios. ¿Por medio de qué? Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Allá nos dice de la siguiente manera. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Ya lo leímos anteriormente.
Porque si queremos conocer al Padre, lo conocemos a Él. Si queremos conocer el amor del Padre, necesitamos conocer el amor del Hijo. ¿Y cómo conocemos el amor del Hijo? Recibiéndolo en el corazón. Romanos capítulo 5, versículos 8. Nos dice también de la siguiente manera. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al Padre no le importó. Miren que Jesucristo murió hace más de 2000 años, ya porque estamos en el año 2020. Él murió hace más de 2000 años. Pero cuando Él murió por toda la humanidad, los que fueron antes de Él, los que fueron en el tiempo de Él y los que son después de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él murió por todos. Porque los que antes de Él conocieron hablar de Jesucristo, de un Mesías que vendría, y creyeron en Él sin haberle visto, y aunque no había muerto en la cruz del Calvario y no había derramado su sangre, creyeron en Jesucristo y por haber creído fueron salvos. Quienes estuvieron en su momento, en su tiempo, en su época, creyeron en Él, le recibieron, caminaron con Él, recibieron milagros, recibieron muchas cosas de parte de Jesús, y los que creyeron en Él fueron salvos. Y ahora habla hacia el futuro, los que creerán en Él. Ya estaremos nosotros que somos parte de ese futuro en el tiempo de Jesús, pero también los que vendrán después de nosotros, las generaciones venideras, los que crean en Él, recibirán el amor del Padre y serán llamados hijos de Dios. También nos dice que Él nos mostró el poder de Dios. Ese nos mostró el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Él nos mostró milagros, nos mostró señales, nos mostró prodigios. ¿Por medio de qué? De cada una de las cosas que hizo el Señor Jesús. Vamos a mirarlo. Por ejemplo, sanó cojos, sanó ciegos. Mateo 4, 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, el versículo 24, nos dice: se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, primero, dolores, a los afligidos por diversas enfermedades. Cualquier enfermedad, un dolor es diferente a una enfermedad. Los atormentados, los que tenían tormentos por algo, que es diferente también. Los tormentos vienen por demonios, pero no son personas endemoniadas, sino que a su alrededor, externamente, el demonio viene y está haciendo daño y no le deja tener paz a esa persona. Es diferente una persona atormentada a una persona endemoniada, porque luego dice los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los lunáticos son otra clase de demonio también, pero es diferente a una endemoniada, ¿sí? Los paralíticos, y los sanó. ¿Qué nos mostró ahí? El poder de Dios por medio de qué? De hacer sanidades en todos ellos. Ahí vemos 4 clases de personas que recibieron sanidades: los que tenían dolencias, los que eran afligidos por diversas enfermedades, los que eran atormentados, los que eran endemoniados, 4 no vemos, 5 o 6 clases, los lunáticos y los paralíticos. Pero a todos los sanó. Y ahí es donde yo te digo, ¿que hay imposible para Dios? Yo no sé cuál sea tu situación, tu circunstancia, pero sí sé decirte que hay un Jesucristo que murió en la cruz y que todavía tiene el poder, porque jamás le será quitado, de sanar tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu cuerpo físico, sin importar la situación. Él tiene el poder y la potestad sobre todas las cosas, y los demonios se tendrán que sujetar a Él, porque así lo dice su palabra. Otra forma en que nos mostró el poder de Dios fue por medio de lanzar fuera a los demonios, y lo vemos ahí en Marcos 1:34, porque lanzaba fuera los espíritus del mal. Marcos 1:34 nos dice de la siguiente manera: y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera a los demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Esta palabra me parece tremenda cuando dice no dejaba hablar a los demonios. ¿Sabes por qué? Porque quien tiene el poder de Dios no debe dejar que el demonio hable, debe echar fuera. Y el Señor quiere a ti sanarte también en esa área. Si hay un demonio, algo que esté atormentando tu vida, que quiera robarte la paz y la tranquilidad, Él lo echa fuera cuando tú crees en Él, cuando le recibes en tu corazón.
también ejecutó milagros. Marcos 4, 37 al 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Y estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ten cuidado. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y le dijo: ¿por qué están ahí amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese fue un milagro. El mar, que estaba tempestuoso, paró. Ahí nosotros vemos que dice que el mar de Galilea, porque es un lago bastante grande que hay en Israel, y es tan grande que parece que fuera un mar, pero realmente es un lago con una profundidad impresionante. Pero él ahí le dijo: enmudece, calla. La tormenta paró, los vientos que estaban levantando las olas pararon, porque él mostró que tenía su poder. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que a tu alrededor tal vez hay un mar de problemas que se está levantando, de adversidades, de dificultades, y que pareciera que no hay respuesta, que no hay solución. Pero hoy el Señor te dice: ese mar de problemas yo lo puedo calmar si tú clamas a mí, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Y no solamente se refiere en el te enseñaré cosas grandes y ocultas, porque hay muchas cosas que el Señor nos enseña cuando nosotros aprendemos de su palabra, sino a la circunstancia. Tú le puedes decir calma y te paras en el nombre de Jesús, y la circunstancia, el problema, la dificultad se tiene que parar en el nombre de Jesús. Pero para que tú tengas ese poder y autoridad para decirlo, debes recibirlo en tu corazón y constituirte en hijo de Dios, no en creación de Dios. También resucitaba muertos. Lo vemos cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó a Lázaro, y una de sus citas es Juan 11:43, que tú la puedes leer ahí en tu casa. Jesús también compartió sus sufrimientos en su vida. Durante la vida de Jesús sobre la tierra, Jesús experimentó sufrimientos, experimentó situaciones también que fueron aún difíciles también para él. Y eso nos muestra que la vida tiene padecimientos, y que por esta razón Jesús comprende lo que tú y yo sentimos, lo que tú y yo vivimos. Y lo podemos mirar ahí en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. De rato se me pegan las hojas de mi Biblia y no la puedo encontrar. Dice de la siguiente manera: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el sumo sacerdote, y Él se compadece de nuestras debilidades porque Él también padeció debilidades. Acuérdense que Él fue tentado también allá en el desierto. Él fue humano, solo que no se enfermó. Por eso la Biblia no nos habla de que Él se haya enfermado, porque era el Hijo de Dios. Pero Él se compadece de nuestras debilidades. No nos alcahuetea, nos justifica ante el Padre. Pero eso no quiere decir de que peco, rezo y empato. Voy y pido perdón a Dios y vuelvo y hago lo mismo. Y vuelvo y oro y pido perdón y vuelvo y hago lo mismo, como hacen muchos. Rece tantos Ave María, rece tantas cosas, haga esto, haga aquello. No, porque ese no es Dios. Perdón, es que es como una alergia. Entonces, Mateo 8:17 también nos dice algo ahí al respecto de que Él se compadece, que Él nos entiende, porque Él vino en toda su humanidad. Él lloró también. Él sintió dolor cuando Lázaro murió. Él lloró por Jerusalén cuando dijo: oh Jerusalén, ciudad de Sión, llora por ti hoy mi corazón. Él lloró porque Él veía que la gente era dura. Eso no es solamente en este tiempo que mucha gente es dura y no quiere reconocer a Dios. Eso en el tiempo de Él también se veía. Como muchos lo recibieron, muchos no, y por eso lo crucificaron.
Mateo 8:17. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay aquí unas citas bíblicas tan maravillosas que son palabras que nosotros tenemos que reclamar. Reclamar cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos al Señor que Él sea sobre nosotros, que Él traiga sobre nosotros sanidad, que Él traiga sobre nosotros liberación, que Él traiga sobre nosotros tantas cosas hermosas que Él nos ofrece. Jesús murió en la cruz por nosotros. Los impíos tomaron al Señor Jesús y lo ejecutaron. Aquellos que no creyeron en Él, que aunque conocían la ley, que aunque sabía que venía un Mesías, un prometido de Dios, ellos lo sabían, pero aún así no creyeron en que Jesús era el Hijo de Dios y decidieron ejecutarlo, clavarle en una cruz de madera, como un criminal común en su tiempo, sufriendo las laceraciones de su muerte, el dolor tan grande que sufrió en la cruz del Calvario, que también lo veremos más adelante. Pero le gritaban, puedes salvarte a ti mismo, bájate si dices que eres el Hijo de Dios, pero no lo hizo, ya que era a través de su muerte en la cruz que Él iba a salvar al mundo, ya que era necesario que su sangre fuera derramada, ya que era necesario que su cuerpo fuera golpeado, que fuera ensangrentado, que colocaran la corona sobre sus sienes, que colocaran los clavos en sus manos. Era necesario. ¿Sabes por qué? Porque te amó a ti, porque me amó a mí. Era necesario. Marcos 15:16 nos dice: gloria a Dios. Entonces los soldados lo llevaron adentro del atrio, esto es en el pretorio, y se reunieron a toda la compañía, lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: salve, Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían, puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Esa película, La Pasión de Cristo, no es ni la mitad del sufrimiento que Él pasó por ti y por mí. No es ni la mitad del sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque Él vino a salvar al mundo. Porque Él vino a salvarte a ti y a mí. Él vino a salvarnos. Él vino a morir en la cruz por nosotros. Él vino a hacerlo. Sufrió todo eso porque te amó, porque me amó. Sufrió muchas cosas porque Él nos amó. Primera de Pedro 2:24, que nos dice, 2:24 nos dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Él mismo llevó nuestros pecados. En su cuerpo sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿por qué Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, todo en el madero? Para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo tengamos sanidad, para que tú y yo tengamos justicia de parte de Dios. Isaías 53 también nos dice algo. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Él, el Padre puso sobre el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Lo puso sobre los hombros, tomó el pecado de la humanidad y vino y se lo puso a Jesucristo sobre los hombros. Lleva el pecado de todos.
Así que murió por ti, por mí, por darnos libertad, por darnos salvación. Jesús fue levantado de los muertos por nosotros también. Después de 3 días de haber sido enterrado en la tumba, Dios levantó a su Hijo de los muertos. Mateo capítulo 28, tú lo lees en tu casa, ahí donde estás, dice que nos cuenta la historia, cómo fue que Él resucitó, cómo se le presentó a las primeras mujeres, cómo se le presentó también a sus discípulos, cómo se le presentó a los que iban camino a Maús, que no creían, porque muchos de ellos no creían. Ellos pensaban, no, Jesús murió porque no fue capaz, no era hijo de Dios, tal vez dudaron, porque no fue capaz de bajarse de la cruz. No sé cómo haya sido su pensamiento, pero lo cierto es que ellos huyeron y los discípulos se metieron allí, cada uno en su lugar, a orar, a buscar a Dios, a pedir, venga, ¿qué vamos a hacer ahora que Jesucristo no está? Yo no sé cómo sería lo que ellos hablaron. Lo cierto es que estando allí, Jesús también se les presenta después de la resurrección. Se les presenta a ellos por 40 días y por 40 días les da otras instrucciones que también eran necesarias para ellos, para que ellos pudieran creer más en el Padre. Entonces lo vemos ahí en Mateo 28. También hizo eso por nosotros. En Efesios capítulo 2 encontramos en el versículo 4 al 6 lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Por gracia, gracia significa un don inmerecido. No merecíamos la salvación. Nosotros como seres humanos no merecíamos la salvación. Pero Él nos amó tanto que dio a su Hijo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 6, versículo 4, también nos asegura esta promesa. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es por eso que nosotros bautizamos no a niños, adultos. Porque la palabra de Dios dice que para bautizarse hay que creer. Un niño no puede creer. Hay que creer, hay que entender. Más adelante les vamos a hablar acerca del bautismo también para que entendamos esta condición. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué murió Él? Para que tú y yo andemos en vida nueva, para que tengamos una nueva vida en Cristo. Una nueva vida que es un cambio de vida. Que si tú tomabas y te gastabas la plata en trago y dejabas a tu familia aguantando hambre, ya no lo vas a hacer. Que si tú, mujer, te gastabas la plata de tu sueldo en cosas que de pronto no son necesarias en casa, que tú cambies esa condición y tú primen tus hijos. Nadie te está diciendo que no puedes comprarte, darte gustos, puedes hacerlo, pero hay que ser sabias. Nuestros hijos también necesitan de nosotros. Hay cosas para comprarles también a nuestros hijos. No olvidemos todo esto. Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Cuando su obra sobre la tierra fue concluida, Jesús regresó al cielo para sentarse a la diestra del Padre. También hizo esto por amor a nosotros, ya que abrió el camino a la presencia de Dios para nosotros, donde podemos ir a morar para siempre, jamás con Él. ¿Dónde lo encontramos? En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, nos abrió un camino nuevo. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura en Cristo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, aquí nos habla de todo lo precioso que nos dejó el Señor. Acerquémonos con corazón sincero. Cuando dice lavar nuestros corazones es por medio de la sangre de Cristo. El agua limpia purifica, la palabra de Dios limpia tu vida, la palabra trae limpieza a tu corazón. Y Juan capítulo 14, versículo
1 al 3. Con esto ya terminamos. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mayor deseo del Padre es que estemos con Él y reinemos en el cielo con Él. Que tú y yo seamos salvos, que tú y yo gocemos de la gloria venidera en la presencia de Dios. Por eso, hoy quiero que hagas una oración de decisión conmigo. Y dice, hoy reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo para satisfacer mi gran necesidad de un Salvador, porque reconozco y sé que necesito cada día a Jesús como mi Salvador. Y también contaré a otros que Él vino al mundo con el mismo fin, de que así como me ha salvado a mí, te salve a ti y salve a otros. Así que comparte este video con tu familia, comparte este video y estas citas bíblicas con tus familiares. Empieza ganando tus familiares primero. Entrega tu vida a Cristo y trae a los pies de Jesucristo tu familia, porque Dios hará grandes cambios en tu vida. Al final, en la parte de abajo del video, les dejaremos las preguntas del cuestionario de la lección 1 y 2 para que tú las respondas, y el número de celular se los dejaremos también, la página de la iglesia, para que puedan ingresar a la página de la iglesia o al correo de la iglesia, enviarnos las respuestas de su cuestionario, de su lección, y allí entonces nosotros les estaremos diciendo cómo les quedó, les estaremos haciendo correcciones, y cuando terminemos el discipulado les estaremos dando una certificación de que ustedes terminaron los discipulados, y de esta manera también, donde tú estés, poder alabar juntos el nombre de Dios. También les dejaré la dirección de la iglesia para que cuando salgamos de esta cuarentena tú puedas venir a la iglesia, a la casa de Dios, congregarte con nosotros. Si asistes a una iglesia, continúa en tu iglesia, quédate en tu iglesia donde el Señor te colocó, porque no venimos a sacar personas de las iglesias. Hay muchos que necesitan de Cristo. Entonces, ahí les dejamos. La dirección es Manzana 2, Casa 6, Orquídeas, primer sector, Ibagueto, Lima. Y también en los números de celular 313-895-7543, 313-895-7543 y 317-827-7474. También estaremos recibiendo las preguntas de la lección 1 y 2. Aquí quedan las preguntas de la lección 3 y 4, que ya lo había dicho antes, lección 3 y 4. Quedan aquí para que ustedes sigan haciendo el discipulado. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso que tú nos has permitido. Gracias, Padre, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque nosotros entendemos por medio de lo que hemos leído en tu palabra que necesitamos de ti, que necesitamos la salvación en ti, que necesitamos reconocerte, que tú has venido a traer vida sobre nosotros, que tú nos quieres sacar, Señor, de las garras del enemigo que quiere matar, robar y destruir nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestro propósito de vida, nuestra familia, nuestro hogar, que ha querido venir a destruir, aún quitarnos el trabajo, el empleo que nos has dado, la parte laboral. Y Señor, reconocemos que necesitamos de ti, que eres el único Dios verdadero, Señor, que tú diste tu vida en la cruz para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos comunión con el Padre, para acercarnos al Padre, y que solamente a través de tu muerte en la cruz logramos entender el propósito que tú tienes para nosotros. Señor, te damos gracias y bendigo a la persona que está allí al otro lado de la red, soberano Dios. Yo la bendigo, Señor, y declaramos esa palabra de sanidad, porque lo acabamos de leer también en tu palabra, que moriste en la cruz para que haya sanidad, para que quites todo tormento, para que el que esté paralizado física o espiritualmente, Señor,
toda parálisis se vaya en el nombre de Jesús, para que aquel que esté endemoniado, todo demonio salga en el nombre de Jesús, porque estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, porque es en tu nombre que echarán fuera demonios, Señor amado. Hemos creído en tu nombre y es en tu nombre que echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de división que ha querido venir a las casas, todo espíritu de ira, de rabia, de rencor, de romperse, de divorcio, Señor amado, de separación, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte, todo espíritu de baja autoestima, todo espíritu de falta de amor propio, todo espíritu inmundo que ha querido venir a robar esa paz que tú das, Señor, se va en el nombre poderoso de Jesús, de las familias. Y Señor, los que escuchan este video y los que lo ven recibirán paz, recibirán sanidad, recibirán bendición de parte tuya, porque creen ahora y ahora se constituyen en tus hijos y su vida dará un vuelco, Señor, un cambio completo y serán bendición para sus familias. Lo declaramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Padre, y con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias te damos, Señor. Que, Señor, les continúe bendiciendo en este precioso día. Sigamos agarraditos de la mano de nuestro Dios.